a ser la esencia de aquel que originó todo este camino. Abraham vino que fue no solamente el padre de una nación, sino y por sobre todo aquel que es el padre de Ab Amon Goyim, quiere decir el padre de multitud de naciones. Si bien es la referencia para con nosotros, el pueblo hebreo, en última instancia Abraham Aivri tiene una trayectoria mucho más trascendente a ese nivel. Cuando Abraham habrá de ingresar en el pacto, en el Berit, con el Todopoderoso, y ese Berit, que incluye la descendencia y que incluye la tierra, pasa por un eje llamado Berit Milá. En el momento que Abraham será el primero que ingresa en la dimensión de su pacto de la circuncisión, y no solamente la circuncisión, será el momento en el cual Abraham alcance esta denominación de Akadosh Baruj Hu. Italech lefanai veheye tamim. Encamínate delante mío, le dice el Kadosh Baruj Hu a Abraham y sé íntegro. Italech lefanai veheye tamim. La palabra tamim es una palabra sumamente inquietante. Nosotros lo traducimos como íntegro. Podríamos solamente traducirlo como íntegro. La persona que empieza a saber un poquitito de hebreo, no solamente el hebreo bíblico, sabe que todas las terminaciones con yod y mem, como yeladim, por ejemplo, como batim, por ejemplo, eso indica que esas terminaciones son plurales, ¿no es cierto? Son todas plurales. La palabra tamim parecería también incluir una dimensión plural. Y en última instancia, ante todo lo digo, a Kadosh Baruj Hu no le pide a Abraham que sea pluralista, para no caer un poquitito en el desafío de la posmodernidad, en la cual toda sociedad se quiere jactar de ser pluralista. La palabra tamim lo traducimos como íntegro, ser con Hashem. Y esa es la mitzvah de la cual queremos hablar. Ahora bien, cuando nosotros estudiamos Torah, el desafío verdadero es tratar de comprender lo que la Sagrada Torah nos dice. Para eso tenemos algunas posibilidades, algunos recursos que se llaman comentaristas. ¿Quiénes son los comentaristas de la Torah? Son sabios que en última instancia nos han tratado de transmitir su perspectiva, no para que la hagamos nuestra, sino para que la perspectiva nos abra la dimensión de nuestra comprensión y en función de esa amplitud de criterios podamos comprender algo más de lo que la Sagrada Torah nos está proponiendo. De una u otra manera, Rashi es el primero. Cuando nosotros hablamos de Rashi, hablamos de lo que dicen los Jajamim, Parshan Data. Parshan Data es Ha-Parshan, que quiere decir el comentarista, el exégeta. Porque es el primero, no tan solo, sino porque es la excelencia de la explicación. Rashi se llamaba así porque era Rabbi Shelomo y la I de Itzhaki. Rabbi Shelomo Itzhaki es Ben Yitzhak, el hijo de Yitzhak. Y como ustedes ven en la cita que está previa al número 1, dice que nació y murió en Troyes, en Francia, en el norte de Francia. Era un hombre sumamente sabio, pero que se dedicaba a la vitivinicultura. Así que los mejores vinos del norte de Francia eran fabricados por la familia de Rashi. Vivió entre el 1040 y el 1105, para que ustedes puedan comprender un poquitito la época fructífera, donde tan solo en 65 años pudo construir un emporio del pensamiento, de los comentarios bíblicos, y fundamentalmente Rashi es el Pothan, es el abridor del Talmud, porque gracias a su explicación del Talmud es que nosotros podemos acceder a comprender también la Gemara. Interesante.
Rashi, cuando encuentra este pasuk, también Tiye y Hashem me lo queja, dice, ustedes ven la cita al comienzo, marcha con él, marcha es caminar con Akadosh Baruj Hu, no interrogues el futuro, sino acepta todo lo que te suceda de todo corazón, entonces estarás con él y serás su heredad. Aparentemente Rashi nos pone en un lugar sumamente complejo, porque ante todo dice, ok, camina junto a Dios, eso lo entiendo, es mi deber tratar de encaminarme junto con Él. Lo que sigue, ya tengo una dificultad, no interrogues el futuro. ¿Qué significa no interrogues el futuro? No te preocupes, no te Es asustes. decir, para una idea, como dice bien Ariel, no te asustes, no te preocupes, no interrogues el futuro, es ¿qué será de mí eventualmente? La incertidumbre, lo que yo no lo tengo claro. Si yo marcho con Dios, con Akadosh Baruj Hu, significa de que no me tengo que preocupar por aquello que ha de venir. ¿Está bien? Como dice David Amelech, todos los viernes en la tefilá de Shabbat, lo irá y ata y madí. No he de temer mal porque tú estás conmigo. Entonces, de una u otra manera, Rashi dice, no te preguntes mucho por el futuro, qué será del futuro, qué voy a tener parnasá, de qué voy a trabajar, de qué voy a vivir, qué me va a pasar. Dice, también tú tienes que estar encaminado en esa realidad. Acepta todo lo que te suceda de todo corazón. Ahora viene la segunda parte. Acepta, cabel, todo lo que te suceda de todo corazón. Lo que me sucede puede ser algunas cosas buenas, si Dios quiere, y algunas cosas malas también, si Él quiere. Tengo que aceptar todo lo que viene de Él. Lo bueno y lo malo. Nosotros no podemos ser tan exigentes de decir, no, yo solamente acepto lo bueno de Él. Rashi dice, acepta todo lo que te suceda. No habla de resignarse, habla de que tengo que enfrentar esa realidad. Entonces dice, si yo camino con Dios, no interrogo sobre el futuro, en el sentido de mi incertidumbre, los temores o todo lo que tú dijiste muy bien, y acepto todo lo que me sucede, pero lo acepto de todo corazón, Belev Shalem, porque muchas veces las personas aceptan lo que su destino como es, eso no quiere decir que uno no tenga que luchar para cambiarlo. Pero mientras tanto lo acepta de todo corazón, entonces ¿qué dice? Estarás con él y serás su heredad. Llega el momento en el cual la persona logra una conjunción, estar con el Boreo Olam y por otro lado, ser parte de qué? De su heredad. Heredad significa ser parte de él y de todo lo que es ¿qué? Su entorno, que es el pueblo judío. Entonces, el pueblo judío está ordenado a este concepto. La temimut, que no es ingenuidad, que no es simpleza, sino que es la completitud del ser humano. Kadosh Baruj Hu quiere de mí, y quiere de ti, y quiere de cada uno de nosotros, que seamos seres humanos completos. Completos quiere decir, no partidos. Quiere decir, que en tanto en una realidad como la otra realidad, yo estoy con él. No solamente en mis alegrías, sino también en los otros momentos. De una u otra manera, Kishem she me bareja la Tová, Kach me bareja la Ra'á. Así dice los Jajamim. Así como la persona bendice por lo bueno, también tiene que decir una bendición por lo malo. Nosotros no tenemos Haz Shalom, dos niveles, dos autoridades. Nosotros tenemos una sola autoridad. Y esa autoridad emana del Kadosh Baruj Hu. Esa sería la idea general de Rashi. Por supuesto que nosotros diríamos, bueno, ya esto es un sheur en sí mismo. Podemos estudiar a Rashi durante toda la noche. Seguramente lo vamos a discutir. Pero la verdad es que el pasuk Tamim Tiyei Hashem Elokeja, Tamim, íntegro serás con Hashem tu Dios, está dentro de un contexto. ¿Qué quiere decir? No está aislado. Está dentro de una serie de pesukim. Vean ustedes. ¿Dónde está el pasuk Tamim Tiyei Hashem Elokeja? Vean ustedes, en nuestra perashá.
El Pasuk 9, lo tienen allí en el medio, en la cita número 1, el contexto. Aquí lo ven ustedes, precisamente, cuando entres a la tierra que Hashem, tu Dios, te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Una advertencia. Estamos por entrar a Eretz Israel. La advertencia de Akadosh Baruj Hu es todo lo que vos ves que los otros hacen, que son pueblos paganos, que naanitas, no lo hagas. Más. 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, versículo 11, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Bueno, tenemos un supermercado en la tierra de Canaán, increíble, de lo que se llama Abodá Zará. ¿Qué significa Abodá Zará? Un culto extraño. Todo esto es extraño, no para el Kadosh Baruj Hu. Kadosh Baruj Hu lo ve en la humanidad y de última está advirtiendo a su pueblo que jamás puede entrar en esa realidad. Tú no podés, no esto, no esto, no esto, no esto, no lo otro. Entonces, ningún tipo de adivinación ni de hechicería. Por supuesto, lo más grave, pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego. Esa era la abodá, el culto que hacían al mole, a una idolatría de la tierra de Canaán. Después están, como dicen aquí, ni practicar adivinación, ni agorero, que son los me'onenim. Me'onenim viene de la palabra anan. Anan significa la nube. Y de acuerdo a la forma de la nube, decían, esto va a pasar y esto no va a pasar, Dios no permita. Y hoy pasa. Pasa, puedo asegurar, personas que me mandan formas de las nubes para ver la figura que se da y todo eso, y después no se dan cuenta de lo que está escrito abajo, de quién es el mensaje. La gente se ve la imagen y dice, wow, qué bárbaro. Todo esto son Me'onenim Kaplishtim. Estos eran los que trabajaban en esta diferencia, en la forma de las nubes, y son como los filisteos. Idolatría, nunca. Magia, hechicería, absolutamente nada. Ni Doresh Ametim, consultar a los muertos. Nigromancia. Nada de todo eso forma parte de la estructura del pueblo judío. Dice el versículo 12, porque es abominación. Lo dijo antes en el versículo 9 y lo vuelvo a repetir, porque esto es To'evá. Para con Hashem, cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones, atención, Hashem, tu Dios, echa estas naciones de delante de ti. Si ustedes quieren entender por qué estas naciones no tienen derecho a habitar acá, es porque todo esto hay que limpiarlo, zona limpia. Y esta tiene que ser una zona limpia. Aquí aparentemente termina la idea. No entiendo una cosa, perdón. Sí. Venimos a limpiar de inmundicia la tierra, Sí. pero fuera de los confines de esta tierra, todavía en la propiedad de Hashem, porque no es que, digo, no es que él domina, o sea, reina solamente acá, reina en el universo entero, me imagino, y en los universos de los universos de los universos, lo que haya. Fuera de esos confines de la tierra, ¿puede pasar cualquier cosa? No es que puede pasar cualquier cosa, es que verdaderamente las cosas pasan. Lo que la Sagrada Torá está hablando y Kadosh Baruj Hu plantea es que aquí, en este recinto que es Eretz HaKodesh, Admat HaKodesh, la tierra de santidad, donde la va a habitar un pueblo que tiene que sumergirse y asumirse como pueblo, y Am Kadosh Ata la Hashem Elokeja, porque eres un pueblo consagrado para Hashem tu Dios, entonces lo primero que tenemos que hacer es barrer con toda la impureza. Empezando por ¿dónde? Por casa. Nuestro objetivo, como pueblo de Israel, lo declaramos 3 veces al día, a pesar de que no nos demos cuenta al final de la tefilá. Nosotros hablamos al Ken de Kabela Hashem Elokeinu,
es la esperanza nuestra en el Alenu Leshapea, Lirot Me'era Betiferet Uzaj, que podamos ver la gloria de tu fuerza y de tu poderío. Leha'avir Gilulim Min Haaretz, para que puedan pasar todas las abominaciones, todas las cosas negativas de la tierra. Ve'ha'elilim Karot y Karetun, y los ídolos sean completamente destruidos y rotos. De Taken Olam Bemalchut Shaddai, que podamos ordenar este mundo, el universo, bajo el reinado de él. Pero claro, cualquier tarea que yo quiera empezar, si soy una persona que solamente vivo de sueños y de imposibilidades, voy a pensar en cómo cambiar el mundo. Y voy a olvidar de hacer la realidad mía, que es empezar por casa. Por eso y por casa como andamos. Acá el Baruj Hu dice, yo quiero tu casa limpia. Si tu casa no está limpia, no vas a poder ir a hablar afuera de tu casa. En ese entorno, acá, en el versículo 12, se terminaría el tema. Sin embargo, el versículo 13, como ustedes ven, el contexto, dice, Tamim Tihiyeh y Mashem Elokeja. Después de hablar de todas estas atrocidades y abominaciones, aparece nuestro paso. ¿Entienden ustedes el contexto? Hablando de todo lo que es la idolatría, la Abodá Zará, el culto extraño, aparece. Y vuelve a cerrar el versículo 14, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto, Hashem tu Dios. Vuelve a lo anterior, la advertencia segunda que dice, otra vez, esta gente hace todo esto, tú no lo tenés permitido. Entonces tenemos por un lado aquí toda la cuestión negativa, mitzvot lo ta'aseh, las mitzvot negativas, y una mitzvah positiva que es íntegro serás con Hashem tu Dios. Por lo tanto, ponemos aquí como resumen. ¿Es mitzvah? ¿Es vale un punto? Sí. Aquí se enumeran 9 prácticas que forman el contenido de las to'evot, de la abominación. La palabra abominación se dice en hebreo to'eva, la tienen ahí escrita en fonética y en hebreo. Concepto que hemos visto con claridad en la pasada, de la Shah de Aiker, cuando el último versículo del capítulo 7 advierte. 26. Y no traerás cosa abominable, to'eva, a tu casa, para que no seas anatema, para que no seas jerem. Del todo lo aborrecerás y abominarás, porque es anatema. ¿Dónde no puedo ingresar todo lo que es to'eva? Dentro de mi propia casa. Todo eso que hay que hacer con eso dice anatema, jerem. Eso que tiene que estar proscripto. Tiene que estar fuera de mi casa. Y no traerás anatema. Hay cosas muy simpáticas que nos traen los amigos o los familiares de viaje. Que nos traen un elefantito sentado sobre algo o la imagen de otro sentado sobre otra cosa y con las cosas cruzadas y con los brazos y todo eso. Y ya, muchas gracias, qué lindo. Y uno lo pone en la repisa y todo eso. Todas esas formas y figuras son figuras idolátricas. No son adornos solamente de mesa. Y todo eso hay que tener en cuenta qué recibo y qué no recibo. No estoy hablando aquí de una muñeca de porcelana. No estoy hablando, hay una marca específica que no sé cómo se llama. ¿Saben de lo que estoy hablando? No, las de madera, pero hay otras que son hechas de porcelana, muy importantes, no me acuerdo cómo se llaman. Los nombres para mí ahora se me bailan. Pero no hablo de muñecas, hablo de figuras muy concretas que se venden. Yadro, exactamente. Muy bien. Estoy hablando de figuras, elefantitos y algún hindú, algún niño que está con la equipaje sentado, el rabino con el libro. bueno, hay muchas cosas que están ahí y son complicadas. Entonces, veamos que todo eso, la Sagrada Torah nos dice, eso no lo ingreses a tu casa. Por supuesto que la Torah está hablando de la mega abominación. Está hablando de cosas, obviamente, que uno dice, bueno, no tiene nada de malo. Este cuadro no tiene nada de malo. Bueno, también los cuadros hay que pensar, verdaderamente, no estoy hablando de ese, digo, este cuadro, marcando cualquier cuadro, digo, esto no tiene ningún problema, y sin embargo tiene problemas ese cuadro. Entonces, tengamos en cuenta que hay
muchas cosas de las cuales la persona tiene que verlos con ojos mucho más críticos de lo que la persona piensa. ¿De acuerdo? Mucho más críticos. El último párrafo que tenemos en la página primera de nuestras fuentes habla del Rambam. Rambam, que fue genio y figura en el pueblo judío, por supuesto que vive ya en el siglo XII y albores del siglo XIII, judío cordobés, pero de Córdoba española, por supuesto, y fallecido en Egipto. Escribe en la Guía de los Descarriados, que es el Morene Bují: Dios nos ha advertido de no tomar nada que pertenezca a los ídolos, ni de extraer, atención, algún beneficio. Y nos ha hecho saber que si la menor parte de la ganancia que se obtenga se mezclara con la fortuna de un hombre, ella traería la pérdida y la ruina de esta fortuna. Tal es el sentido de estas palabras: y no traerás cosa abominable, va a tu casa, para que no seas como un objeto de anatema. Anatema quiere decir que está prohibido. Ante tan poderosa razón, no se debe creer que pudiera encontrarse una bendición o beneficio. Podía ser que Terach, el padre de Abraham, no creía en los ídolos que él mismo fabricaba, pero él los vendía. Y si yo no creo, pero los vendo, es como si yo estuviera creyendo en ellos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿puedo tener yo un negocio que venda todo tipo de figuras de ese tipo? Bueno, obviamente no. Porque en última instancia, no es que yo doy a confundir a la gente. Dice que en eso no se va a ver bendición. No traerás toaleva a tu casa. Y eso no solamente representa que no puedo ingresar el non-kosher a mi casa. Está hablando algo más de comida. Está hablando de una realidad en la cual yo puedo confundirme eventualmente con lo que estoy viendo. No porque vaya yo a rendirle culto, pero que en última instancia vive conmigo, lo tengo conmigo. Muy bien. La última cita es Perashat Ekev, versículo 12, más arriba, donde los invitamos a pasar a la segunda hoja. Dice al comienzo: porque es abominación para con Hashem cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Hashem tu Dios echa a las naciones delante de ti. Todo el que hace esto es Toeva. Y los pueblos, estos que estaban delante tuyo, Kadosh Baruj Hu los echa por eso. Aparece aquí Rav Hirsch, una de las grandes personalidades del mundo de la Torá del siglo XIX. Ya lo ven allí, en Hamburgo, donde nace en 1808 y fue rabino toda su vida en Frankfurt on the Main, hasta 1888. Una vida realmente fructífera de 80 años y un liderazgo en el judaísmo alemán realmente impactante. ¿Qué dice Rav Hirsch? Miren su pensamiento. Estos sistemas idolátricos son portadores de una, atención, desviación moral, la que conduce a la corrupción ética. Y así fue explicado tanto en el libro de Shemot como de Vaikra. Ya nos advirtió. La persona que se ocupa de esto piensa que su destino y sus acciones, sus decisiones, esperanzas y dudas están todas bajo el dominio de la oscuridad desposeída de toda libertad y dominada por las fuerzas de los engendradores del vacío. De modo tal que se entrega a estas fuerzas que carecen de toda apreciación por los aspectos morales de la voluntad humana. Es allí cuando el hombre termina por sepultar, atención, su ambición ética al verse desprovisto de la más básica libertad. Toda la perversión moral de la población kenaanea nace del pecado de la práctica de la adivinación y el encantamiento. O sea, que lo que Rav Hirsch nos está diciendo es, el problema no es la idolatría en sí, el problema es la pérdida de libertad del hombre. El hombre que queda maniatado, queda manipulado por aquellas cosas que él mismo ha creado y que en última instancia no le permiten sentirse con un compromiso ante todo de libertad y el otro compromiso que nace de la libertad, que es el compromiso moral y ético. Por lo tanto, Rav Hirsch abre la perspectiva y dice: Kadosh Baruj Hu está fijándose en la idolatría como un elemento que no es tal,
Dice, finalmente eso te transforma, eso termina contigo, Dios me permita. Te aliena. Sí, te aliena, no más. No más es un estado de alienación total, no más, tal cual. Por eso dice la Perashá, cerramos este punto, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Dice, lo tilmad la asot, no aprendas a hacer. Rashi dice, pero aprende a comprender y a enseñar. Ah, Rashi es un genio. Dice, yo no puedo aprender a hacer lo que hacen estas naciones. ¿Pero qué dice Rashi? Pero sí aprende a comprender y a enseñar. O sea, tú no tenés que hacer como ellos, pero tú aprendes lo que hacen ellos para que tú enseñes después a que te sigan, a que sepan distinguir. Si yo no sé, no puedo decir esto no sirve. No quiere decir que yo tenga que estudiar cristianismo para comprender por qué están equivocados. Pero tampoco dejo de pensar que si no conozco los puntos básicos, tampoco voy a poder discutirlo y desdecirlo. Yo no soy un asiduo, ni nunca lo fui, asiduo del lector del Nuevo Testamento, como ellos lo llaman. Pero obviamente, para poder desdecir y para poder enfrentarme con alguien que viene a negarme mi lugar como judío en el mundo, yo también tengo que saber lo que el otro dice. Eso es lo que dice Rashi. Se llama análisis de la competencia. Pero aprende a comprender y enseñar. ¿Qué significa? Significa entonces que yo tengo que estar preparado. Yo tengo que saber por qué explicarle a mi hijo o a mi nieto por qué esto no. No puedo decir solamente, no se puede. De esto no se habla. Porque eso no educa. Eso no enseña. Eso no trasciende. Entonces aquí la Sagrada Torah cierra el concepto Maimónides en su Mishneh Torah que estamos estudiando. Los miembros del Sanedrín, presten atención, tienen cierto conocimiento de las prácticas de encantamiento, de adivinación o de magia, con el fin de juzgar de manera imparcial a cada inculpado. Los miembros del Sanedrín sabían algo que era de adivinación, magia, hechicería, no porque era su Hasbe Shalom, su profesión, pero lo sabían para qué, para poder juzgar a quién, a la persona que era culpada de eso. Si no, ¿cómo se podía entender? ¿Cuál era la diferencia? Les pregunto y me pregunto, entre Aarón a Cohen, todavía no era Cohen, cuando hizo las pruebas de la serpiente en Egipto, frente a lo que se llamaban Hartumei Mitzrayim, a los hechiceros, a los ilusionistas de Egipto. ¿No había diferencia? ¿Todos hacían lo mismo? No. Aarón estaba convencido de lo que él hacía provenía de la fuerza de ¿quién? De Dios. Lo que ellos hacían provenía de su propia fuerza. Y esa es la diferencia esencial. Muy bien. ¿Dónde nace la advertencia? Cita número 2. Vaikra. Tenemos que ir un ratito allí. No haréis según la práctica de la tierra de Egipto en la cual morasteis. No, ni haréis conforme al uso de la tierra de Canaán, a la cual yo os llevo, ni seguiréis en sus leyes. Curioso, ¿no? Ponemos aquí que la lectura de esta parte es la Perashá Haremot, tiene lugar justo en la tarde de Yom Kippurim. Para que entendamos aquí una sugestiva lectura en tiempo donde la santidad acude ante las puertas del corazón de cada persona. Tú lees en Yom Kippur las cosas que viste en Egipto y las cosas que se hacen en Canaán, tú no las podés hacer. Justo en ese día, el día más sagrado, el día del perdón, tengo que escuchar eso. Dice justamente en ese día. Escribe Rashi, esto atestigua que las prácticas de los egipcios y de los canaanitas eran más corruptas que las de las otras naciones. Y sí, y el lugar donde habitaba Israel era peor que todo el resto. O sea, el lugar donde va a ir a vivir Israel, Canaán, este territorio tan pequeñito, era peor que todo el resto. Esta es la tierra donde venimos.
por eso hay que limpiar. Aparece Kiriakar, que es Rabbi Shlomo Efraim Lunjitz, que vivió en Praga, siglo XVI, principios del XVII. Dice el rabino: no actuéis de ahora en adelante en países extranjeros como habéis hecho en Egipto, donde vosotros queríais instalaros para vivir y adoptar sus costumbres como lo había hecho parte del pueblo, según la severa Rashi en su comentario, en ocasión de la plaga de la oscuridad, donde murieron también muchos hebreos a causa de su corrupción moral y sexual y que no querían ser liberados de Egipto. Y no actuéis más desdeñosamente como en el presente, con relación al país de Canaán, donde os he conducido a pesar de vosotros. Muy duro el Kiriakar. Kiriakar dice: hubo gente que disfrutó en Egipto y hubo gente que no quiso salir de Egipto. Y sabemos que todos los judíos que no quisieron salir de Egipto, ¿cuándo murieron? En la plaga que hubo José, oscuridad. Para que nadie diga que también los judíos murieron. Increíble. ¿Cuántos murieron?